Adelante. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí me dejaron una Biblia de regalo, el James. Amén. Bueno, hermanos, estamos agradecidos con el Señor, amén, porque nos da la vida, amén. Creo que hemos estado pasando por alguna crisis, ¿verdad? Puede ser material, puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser física, salud. Pero, hermanos, ¿cuál crisis puede superar la gracia y la misericordia de Cristo Jesús? ¿Cuál crisis puede superar su gracia y su misericordia? Amén. Él es todopoderoso, amén. Sus atributos, hermanos, hay atributos comunicables, ¿verdad? Que se comunican a nosotros por medio del Señor Jesucristo, y nosotros podemos decirle gracias a Dios por medio del Señor Jesucristo, y podemos decir Abba, Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermanos. Y le pido que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los de Tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer de los versos 16 al 18. Amén. Primera al apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Pablo le escribe a Tesalónica. Es una iglesia que Pablo fundó, hermanos. Amén. Estuvo muy pocos días en Tesalonicenses. Dios fue muy específico con Pablo a Tesalonicenses, porque Pablo quería ir a un lugar y el Señor se lo impidió. Y hasta que Dios no le dijo, ve allá, y ahí fundó una iglesia Pablo. Amén. Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los de Tesalonicenses: prediquen de este tema. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu gracia, Señor. Señor, sabemos que somos inmerecedores de estar aquí, Señor, pero tu gracia, Señor, es a través de ti que nosotros podemos estar en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que limpies mi boca, Señor, que limpies mis ojos, mi mente, Señor, que limpies mi ser, Señor, que envíes un carbón encendido, Señor, que purifique mis labios y que sea tu palabra trazada, Señor, a través del poder del Espíritu Santo, Señor. Que el corazón de mis hermanos sea abierto, Señor, a lo que tú tienes hoy, Señor, para tu iglesia. Te damos honra y te damos gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Hermanos, Él vive. Amén. Él resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, estamos por concluir el año 2024. Usted puede hacer un recuento histórico, geopolítico de lo que pasó este año. Muchas noticias, ¿verdad? Muchos acontecimientos, muchos falsos profetas, pues ahí profetizando que el mundo se va a acabar. Hermanos, eso no es de sorprenderse, porque la Biblia lo dice. Amén. Hermanos, usted puede hacer un recuento de lo que pasó en su vida personal en este año, de sus metas que alcanzó y las que no alcanzó, de lo que logró, hermanos, y de lo que logró. Dele gloria a Dios. Amén. Pero estamos culminando un año, hermanos. Las elecciones en Estados Unidos estuvieron muy candentes. Amén. Estados Unidos se debatía entre el progresismo todavía, aún con un mayor auge, y retener poquito ese progresismo. Amén. Se debatía también nuestras elecciones en México. Amén. Dependemos 6 años de nuestra elección, por lo que nosotros votamos. Amén. Venezuela también tuvo votaciones. Hermanos,
Pero quiero decirle en esta hora que nada en este mundo se mueve sin la voluntad, ni la soberanía, ni el poder de Dios. Él está sentado en su trono y a él nadie lo manda. Dios no está bajo una democracia. Dios es un rey soberano que ejerce su dominio sobre toda la creación. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que pase el año pasado, lo que pasó el día o hace 5 años con esta pandemia, no importa lo que pueda venir, déjame decirte que Cristo está reinando en su trono de gloria. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de lo aparatoso que se pueda mirar el próximo año, de lo que se pueda observar y palpar, Cristo está sentado en su trono de gloria y nadie lo puede mover, ni las naciones, ni un ejército, ni una potencia mundial. Cristo sigue siendo Señor y Creador del universo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hoy en día se debate en las redes sociales acerca del tema del arrebatamiento de la iglesia. Comenzó un avivamiento de la iglesia reformada calvinista. Para ser exactos, hace como 20 años comenzó a haber un gran avivamiento. Muchos jóvenes se comenzaron a convertir a través de las predicaciones de grandes hombres como Paul Washer, ¿verdad? Como el pastor varios pastores de República Dominicana, en Estados Unidos como John MacArthur, ¿verdad? Algunos grandes pastores y teólogos, hermanos, pero la mayoría y el grueso de los predicadores y pastores y teólogos reformados calvinistas confiesan una escatología del pacto. Una escatología que va en contra un poco de lo que nosotros creemos. Y se levantó esta corriente de escatología llamada escatología del pacto, teología pactual. Amén. Y por dar unas cuestiones, ellos creen que la iglesia comenzó desde el jardín del Edén y que ha tenido un proceso la iglesia. Sin embargo, en toda la Biblia no podemos encontrar a la iglesia sino hasta que Cristo le dice, cuando hay un problema ahí les dice, póngalo delante de la congregación. Se comienzan a ver tintes de iglesia y luego le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia aparece misteriosamente en las escrituras, hermanos. La iglesia aparece misteriosamente. Dios tenía un pueblo, el pueblo de Israel, pero la iglesia comenzó a dar unos tintes misteriosamente. En el evangelio de Juan, el Señor dice, a lo suyo vino, Juan escribe, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por carne ni por sangre, sino engendrados del Señor. Amén. Hermanos, pero esta teología se levantó, hermanos, con gran auge. Muchos pentecostales decidieron abandonar las filas del pentecostalismo y ir tras la teología reformada, hermanos. Pero, hermanos, la teología reformada empezó a atacar la teología arminiana empezó a atacar a los pentecostales y empezó a atacar a los dispensacionales. Y es ahí cuando se detiene el avivamiento de la iglesia calvinista reformada, porque los pastores arminianos, los pastores pentecostales y los escatólogos comenzaron a salir y decir, no, a ver, espérense. Se puso otra vez en la palestra, hermanos, el tema del arrebatamiento de la iglesia. Los de la teología del pacto no creen que la iglesia sea arrebatada antes de la gran tribulación. Nosotros como dispensacionalistas creemos que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Amén. Y hermanos, el debate no está en que si crees o no crees en el arrebatamiento de la iglesia. El debate ahorita está en la cuestión hermenéutica y exegética. ¿Dónde es el rapto de la iglesia? Porque si usted deja de creer en el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, se convierte en un hereje, en un apóstata. La doctrina del arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bíblica.
Tanto los pactuales como los dispensacionales creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Amén, hermanos. Y esto a mí me ha llamado la atención, hermanos, para escribir este mensaje acerca del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un ataque en las redes sociales caricaturizando al dispensacionalismo, haciéndolo como una caricatura, siendo, hermanos, que muchos teólogos de alta altura, hermanos, de alto conocimiento, son dispensacionales y no abandonan su dispensacionalismo. Voy bien acelerado, ¿verdad? No abandonan su dispensacionalismo. Por nombrar algunos, un teólogo reformado es John MacArthur. Otro teólogo reformado es el pastor Evis Carballosa, el teólogo Evis Carballosa. Ellos son reformados de hueso colorado y son dispensacionales. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hermanos, hoy el debate a mí me ha llevado a escribir este mensaje acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y hoy en esta tarde mi deseo es que conozcamos que el arrebatamiento inminente es una doctrina bíblica e histórica. ¿Cuántos dicen amén? El arrebatamiento de la iglesia inminente es una doctrina bíblica e histórica. Hermanos, el debate está. Han caricaturizado, muchos de ellos han puesto como en una caricatura el tema del arrebatamiento de la iglesia. Mayormente los hermanos reformados. Pero hermanos, déjeme decirle que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bíblica, que no nos la sacamos del bolsillo y la comenzamos a estudiar. Déjeme decirle que no. La doctrina de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, es una doctrina que no solamente tiene sustento en el Nuevo Testamento, si es una doctrina que proviene desde el Antiguo Testamento. Y podemos encontrar a Enoc, que fue una persona que vivió en santidad, y la palabra de Dios dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Fue arrebatado, hermanos. A Enoc se le había profetizado todo lo que iba a suceder y que de su linaje iba a venir una persona, ¿verdad? Noé. Podemos encontrar también que Noé fue librado del juicio de Dios en un arca que es, hermanos, una tipificación o un tipo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermanos, y si somos objetivos, hermanos, en el Antiguo Testamento podemos encontrar algunos tipos de arrebatamiento. Podemos abrir nuestra Biblia en Génesis 19. Gloria a Dios. Y vamos a leer del 14 al 17. Yo lo leo si quiere. Génesis capítulo 19, si trae con qué apuntar ahí, amén. Génesis capítulo 19, versículos 14 al 17. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate y toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan del castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asistieron de su mano y de la mano de sus mujeres y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Fíjese lo que dice aquí. Y deteniéndose él, Lot se detuvo, hermanos. Fíjese lo que dice, ponga atención. Los varones asistieron su mano y la mano de sus mujeres y las manos de sus 2 hijas, según la misericordia para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los
los hubieron llevado fuera, les dijeron: escapa por tu vida y no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. ¿Qué hicieron los ángeles con Lot y sus hijas? Los sacaron a la fuerza de la ciudad. Hermanos, el arrebatamiento, si somos objetivos, lo podemos ver desde, hermanos, el Antiguo Testamento. Personas que fueron libradas de la ira y la condenación de Dios para algún pueblo. Dios tuvo misericordia y sacó, hermanos, a los que Dios tenía que sacar de esa ira. Dios rescató a Enoch. Dios rescató a Noé y a su familia. Dios rescató a Lot. ¿Cuánto más no puede rescatar a los que compró por su bendita sangre en aquella cruz? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermanos, antes de que existiera el pueblo de Israel, Dios había librado de la condenación, de la ira, del juicio a los que eran suyos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el pueblo de Israel, hermanos, se establece como un pueblo, ellos vieron toda la ira de Dios sobre ellos. Estuvieron bajo el yugo 400 años de los egipcios. Cada rato los asediaban, hermanos. Estuvieron, los fueron asediados, hermanos. Los llevaron a la cautividad babilónica. Ellos, hermanos, experimentaron el juicio y la ira de Dios. El pueblo de Israel experimentó el juicio y la ira de Dios y lo sigue experimentando porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. El apóstol Juan escribe que el que no ha creído está bajo la ira de Dios. Ahí no hay, ¿verdad? Que diga los judíos no. No, hermanos, si un judío no ha creído en el evangelio, está bajo la ira de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero a lo que yo quiero apuntar, hermanos, es que antes de un pueblo llamado Israel, hermanos, la ira de Dios no cayó sobre su pueblo. Los libró de la ira. Todavía el Señor Abraham se pone a platicar con el Señor. Si hubiera 30 y si hubiera 50, sí, yo los salvo. Y si hubiera 30, si los hay. Y si hubiera 10, si los hay, los saco. Hermanos, nosotros, hermanos, hemos creído en las promesas del Señor. Y yo creo que el Señor nos librará de la ira venidera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La misericordia y la gracia de Dios libró a estos hombres del juicio. Hermanos, ¿qué nos hace pensar que la iglesia que pagada por su sangre no nos va a librar de la ira venidera? Si, hermanos, el mundo fue, hermanos, cubierto de agua, si Sodoma y Gomorra fueron cubiertos de azufre y de fuego, ¿qué nos hace pensar que, hermanos, nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo? Si Lot, hermano, era un hombre que había decidido, hermanos, irse y separarse de Abraham. Se pelearon ahí por las tierras. Yo quiero esa llanura, la más verde que haya. Yo quiero lo más chido. Hermanos, si a Lot lo rescató, ¿cuánto más a nosotros? Hermanos, Dios tuvo misericordia de los animales. Dice que Él cerró la puerta, hermanos. Ni los animales experimentaron la ira de Dios, cuánto más nosotros experimentaremos la ira de Dios. Amén. Vamos a ser librados, amén. Y en primera, hermanos, de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar, fíjense, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira. ¿De qué nos va a librar? Nos va a librar de la ira venidera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Que vamos a ser librados de la ira venidera.
Hermanos, el apóstol Pablo funda la iglesia de Tesalonicenses y se comienzan a levantar por ahí algunas creencias. Algunos creían que Cristo ya había venido en Tesalonicenses y otros creían que Él había de venir en unos pocos días, y muchos dejaron de trabajar. Muchos dejaron de hacer sus labores diarias y se metieron a sus casas, hermanos, ¿verdad? Como allá como en los años 80 pasó algo similar, hermanos. Hermanos, no tengamos en poco la venida de Cristo. No subestimemos la venida de Cristo. Pero tampoco, hermanos, debemos dejar de creer en que el Cristo viene. Amén. Tampoco dejemos de trabajar. El apóstol Pablo exhorta a los tesalonicenses porque dejaron de trabajar, porque se sentaron a esperar la venida de Cristo con los brazos cruzados. Y Pablo les dice: no, ustedes son peor, hermanos, que un incrédulo si no trabaja. ¿Por qué? Porque ellos esperaban la venida del Señor sentados. Y algunos de ellos ya creían que Cristo había venido. Y algunos de ellos ya creían que ya había pasado la resurrección. Y es por eso que Pablo les escribe, hermanos. Pablo no los deja, hermanos. Hay algo muy interesante que Pablo hace, y es sacarlos de la duda. Hermanos, la duda nos puede matar. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene una duda, pregunte. Más vale una pregunta tonta, ¿verdad?, que un tonto que no sabe nada. Usted pregunte todo, hermanos. Pregunte. Si no sabe algo, pregunte. Y los que, hermanos, vamos a responder o tenemos la capacidad de responder, no subestimemos a los hermanos. No veamos inferiores a los hermanos, o que no nos molesten sus preguntas, porque a veces nos molestan las preguntas como si ya por eso nos están preguntando, hermanos, que no saben. Amén. Entonces Pablo, hermanos, Pablo en toda su labor pastoral no deja con las incógnitas a sus oyentes, hermanos. Pablo responde cada una de sus preguntas de sus oyentes. Y es por eso que Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque ahí había, hermanos, estaban creyendo en algo que no era acerca de los que estaban, hermanos, durmiendo, ¿verdad? Y este texto lo sacan de contexto los adventistas para decir que ellos están dormiditos en su ataúd, ¿verdad?, hasta que Cristo venga en el arrebatamiento. No, hermanos, los que duermen están en el cielo. Amén. Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjese, aquí está la promesa, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. El apóstol Pablo, hermanos, está incluyendo en el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo creía que iba a ser arrebatado. Fíjese lo que dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos. Pablo, hermanos, y aquí es donde, hermanos, podemos entrar en un conflicto con nuestros hermanos pactuales. Pero Pablo está diciendo y está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pablo está esperando el arrebatamiento de la iglesia, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. ¿Qué dice aquí? ¿Y estaremos qué? ¿Por qué no hay un juicio final aquí? Hermanos, si nosotros somos, hermanos, objetivos,
Los hermanos de la teología del pacto dicen que es la segunda venida, el arrebatamiento, y que automáticamente comienza el juicio final. Aquí yo no estoy viendo ningún juicio final, y a pesar de esto el apóstol Pablo en unos capítulos anteriores dice: el cual nos librará de la ira venidera. Yo creo que voy a ser arrebatado, hermanos. Y esto no es una caricatura, ni son cuestiones de Hollywood. Hermanos, Hollywood se quiere aprovechar de todo lo sensacionalista. Hermanos, el dispensacionalismo, viéndolo objetivamente, no tiene nada que ver con el sensacionalismo. Es una interpretación hermenéutica y exegética de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese lo que dice Pablo en el capítulo 5, hermanos, en el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino al alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está hablando acerca de la ira venidera, porque Pablo les dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba. Pablo está aclarando, hermanos, lo que va a pasar. Pero sin embargo Pablo les dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el que viene por su iglesia se llama Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo espero ser arrebatado, hermanos. Yo espero ser arrebatado, hermanos. Yo no quiero pasar por la gran tribulación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere quedarse a la gran tribulación? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo espero ser arrebatado en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Si usted es un creyente, hermanos, que ha creído en Cristo, nos vamos a ir con Él. Y déjeme decirle algo a mis amigos y hermanos de la teología del pacto: ustedes también se van a ir en el arrebatamiento, porque han creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, denle una ofrenda de palmas al Señor en esta hermosa tarde, porque Él viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Él viene? Hermanos, el apóstol Pablo deja claro que el arrebatamiento es un aspecto de la segunda venida y que no es la segunda venida. Son dos eventos diferentes. Hermanos, si usted le aplica la hermenéutica a los textos, usted se va a dar cuenta que el arrebatamiento es un evento diferente al de la segunda venida, pero es un aspecto de la segunda venida. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el arrebatamiento es una doctrina bíblica y la podemos encontrar desde el Antiguo Testamento. Y para llegar a una conclusión de que el arrebatamiento, hermanos, es una doctrina bíblica y que es antes de la gran tribulación, hermanos, se hace un examen hermenéutico y exegético. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermanos, los de la teología del pacto no creen en el milenio. Ellos creen que el milenio se está efectuando ahorita y que los que mueren en Cristo son los que están disfrutando el milenio. Pero, hermanos, el padre de esta corriente escatológica se llama Orígenes. Y Orígenes es uno de los que empezó a interpretar la Biblia alegóricamente. Hermanos, la Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia es un libro real, que es un libro gramatical, es un libro gramático e histórico. Y usted no lo puede interpretar como se le venga en gana, porque hay reglas de interpretación, hermanos. Por lo más básico que usted vaya a la escuela, usted va a saber que un libro se interpreta de esta manera. Hermanos, si la Biblia es un libro real, si la Biblia es un libro histórico, ¿por qué lo debemos por qué, hermanos, lo interpretan como ellos quieren? Porque ellos alegorizan Apocalipsis. Hermanos, habla 6 veces en Apocalipsis del milenio en el mismo capítulo.
Usted no puede, hermanos, y el milenio es otro tema, pero va aunado con esto. Usted, hermanos, no puede ignorar algo que se dice 6 veces seguidas. Le tiene que poner ahí la lupa. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, bueno, Orígenes es el padre, ¿verdad?, de este criterio del milenarismo. Y Orígenes, hermanos, creía o interpretaba alegóricamente los pasajes. Hermanos, Orígenes, aunque hizo una buena labor teológica, hay cosas que se le pasaron. Y por ejemplo, él decía que el milenio no iba a ser literal, que no iba a haber un arrebatamiento, que íbamos a pasar por toda la gran tribulación, que al final del tiempo el Señor iba a venir, iba a juzgar a todas las naciones, y que al final de todas las cosas hasta los demonios iban a ser salvos. Eso es lo que cree Orígenes. Pero hermanos, estamos hablando del siglo primero, el siglo segundo, amén. Entonces, ahí, hermanos, hubo algunas cuestiones. Pero hermanos, nosotros como dispensacionales usamos la hermenéutica y la exégesis. Y aún en el Apocalipsis dice por ahí el pastor, el predicador Evis Carballosa: no compliques lo simple, simplifica lo complicado. Amén, hermanos. ¿Qué nos hace falta leer el Apocalipsis como es? ¿Cuántos dicen amén? El segundo punto que quiero tratar en esta hermosa tarde, hermanos, es que el arrebatamiento es una doctrina histórica. Amén. Uno de los argumentos más fuertes por los que muchos han abandonado esta corriente escatológica dispensacional es que ninguno de los padres de la iglesia no creían que en el arrebatamiento, que esta creencia o esta corriente escatológica surgió en el siglo XIX con un pastor llamado John Nelson Darby. Pero esto se puede seguir, es una pregunta. ¿Esto se puede seguir? Si bien el dispensacionalismo que conocemos hoy se lo debemos a él, amén. Pero hay algunos escritores del medievo que creían en una idea similar, según el escritor Gumerlock. Varias autoridades medievales como Victorino de Petau y Efrem el Sirio expresaron ideas que se asemejan al arrebatamiento pretribulacional. Y esto es del siglo II. Hermanos, si bien la doctrina del arrebatamiento es una doctrina bíblica, no era el tema de discusión en los primeros siglos. Es por eso que hay tan pocos escritos acerca de este tema. Si usted va, hermanos, a estudiar los padres de la iglesia, usted va a encontrar la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo. Usted va a encontrar la humanidad de Cristo. Usted va a encontrar, hermanos, el tema de la Trinidad. Usted va a encontrar hasta el tema de la Santa Cena. Pero hay muy poca, hermanos, referencia escatológica en los padres de la iglesia acerca del arrebatamiento. Y es por eso, hermanos, que usan este caballito de guerra, ¿verdad? Y cuando uno charla con ellos dicen: es que el dispensacionalismo surgió en el siglo XIX. Y yo dije: no, es que no. O sea, esto no se puede seguir, hermanos, porque el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Es una doctrina bíblica, y hay varios escritores, hermanos, que hablaron acerca del arrebatamiento antes de la gran tribulación. Amén. Y no quiero ser dogmático, hermanos. Amén, porque yo creo que mis hermanos pactuales, yo creo que son salvos a través de Jesucristo. Amén. Porque a veces, hermanos, los anatemizamos, ¿verdad? Y nos han dicho: es que ustedes, ¿verdad?, los dispensacionales, a nosotros nos anatemizan y hasta nos andan diciendo herejes. No, hermano, simplemente se basa o es en cuestiones hermenéuticas. Ellos, hermanos, hacen escatología partiendo de la alegoría y nosotros partiendo de la hermenéutica. Hermanos, tenga paciencia, cuando se encuentre un hermano así, no lo anatemice, ¿verdad? Él es cristiano, fue comprado con la sangre de Cristo. Fue comprado con la sangre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, hay evidencias desde los primeros 2 siglos, hermanos, que hablan acerca de una
hermanos, de un tipo de arrebatamiento pretribulacional. Y aquí quiero hacer algo, hermanos, quiero decirle algo. La mayoría de los padres de la iglesia antes del siglo V creían en un milenio literal, hermanos, después de la gran tribulación y antes del juicio final. Ellos creían en un milenio literal, a excepción de algunos como Orígenes. Como había otro, hermanos, Tertulio, tampoco creía en el milenio literal. Pero la mayoría, hermanos, de los padres de la iglesia, desde los siglos primero hasta el siglo cuarto, creían, hermanos, en un milenio literal. ¿Y por qué les hablo del milenio? Porque el milenio, hermanos, y el arrebatamiento y la segunda venida van de la mano. ¿Cuántos? Entonces vamos siguiendo un pensamiento, hermanos, ¿verdad? Vamos siguiendo un pensamiento. Hermanos, si bien la doctrina del arrebatamiento es una doctrina bíblica, no era tema de discusión para los primeros siglos. Y es por eso que hay tan pocos escritos de este tema escatológico. Pero si bien no era un tema tratado en los primeros siglos, eso no da pie a desechar la doctrina del arrebatamiento pretribulacional de la iglesia. Si bien no era un tema discutido entre los primeros padres de la iglesia, eso no se sigue a desechar una postura escatológica como el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Los primeros escritores cristianos hablaban de la inminente venida de Cristo fíjese, hablaban de la inminente venida de Cristo para ayudarles a escapar de la gran tribulación. El pastor de Hermas, capítulo 1, capítulo 4 y capítulo 2 en sus escritos. Velad por vuestra vida, la Didache, capítulo 6, entre el año 120 y el año 150. Estad preparados porque no sabéis a qué hora vendrá nuestro Señor. Irineo de León habló de la iglesia que fue repentinamente. Fíjese, hermanos, Irineo de León es uno de los padres de la iglesia más allegados a los discípulos. Irineo de León era discípulo de, a ver si me acuerdo ahorita. Era discípulo de un discípulo del apóstol Juan. Y a ese discípulo lo metieron fue martirizado, no recuerdo ahorita el nombre, pero fue discípulo de la línea directa del apóstol Juan, Irineo de León. Y él dice, hermanos, fíjese lo que dice: estad preparados porque no sabéis a qué hora vendrá nuestro Señor. Y dice otra cosa: repentinamente alcanzada. También creía en la idea de una iglesia celestial que sería separada de la iglesia terrenal durante los tiempos de la tribulación. Estamos hablando de los primeros 200, 300 años. Para que venga ahí, hermanos, un hermanito que me diga: no, es que la gran tribulación, nosotros vamos a pasar por la gran tribulación, porque los padres de la iglesia no creían eso. Hermanos, no era un tema de discusión. Si nos metemos a estudiar más, había otros temas que no importaban tanto, hermanos. Pero sin embargo, este tema comenzó a tomar refuego entre la Edad Media, hermanos. Y si usted se pone a estudiar, usted va a encontrar varios teólogos de la Edad Media alta que hacen un desglose dispensacional. Hermanos, pero Irineo de León era uno de los discípulos más allegados al apóstol Juan, y dice: también creía en la idea de una iglesia celestial que sería separada de la iglesia terrenal durante los tiempos de la tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo creo que Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Y desde que yo estaba chiquito escuchaba que Cristo viene, y esa idea no se me sale de la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene. Amén. Desde los primeros siglos la palabra es: Cristo viene. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Si bien, hermanos, hay registros de los primeros 200 años sobre este pensamiento, sobre el arrebatamiento pretribulacional, no es así sino hasta el siglo V, donde surge el amilenialismo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos,
surge un teólogo que se convierte, se llamado Agustín de Hipona. Ese San Agustín de Hipona, hermanos, se convierte y comienza a hacer escritos. Hermanos, para leer todos los escritos de Agustín de Hipona se necesitan como 30 años seguidos. 30 años seguidos para estudiar a Agustín de Hipona. Todos sus escritos. Bueno, hermanos, Agustín de Hipona se bebe toda esa interpretación alegórica de Orígenes y ahora hace un estudio sistemático de la escatología, pero ahora sí aplicándole hermanos, este sistema de interpretación alegórica a toda la escatología bíblica, hermanos. Y es aquí cuando el amilenarismo planta sus raíces y se hace la postura escatológica de la iglesia. Yo no sé por qué creyeron eso, hermanos. Y si ya habían creído en una postura premilenal, hermano, que ya habían creído en el milenio antes. Y usted dice, pues es que ¿qué tiene que ver el milenio con la segunda venida, con el arrebatamiento de la iglesia? Lo tiene que ver todo, hermanos, porque nosotros creemos que vamos a ser arrebatados y 7 años de la gran tribulación, y después en la segunda venida venimos con Cristo a reinar por 1000 años. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, surge el siglo V. Agustín de Hipona comienza a hacer su desarrollo teológico, comienza a hacer su desarrollo escatológico con una herramienta llamada alegoría. Toda la alegoría de Orígenes se la bebió Agustín de Hipona, y al final dice: el milenio literal es muy carnal, mejor hay que creer en un milenio espiritual, y ahora el milenio espiritual es para todos los que han muerto en Cristo y se van al cielo, y el diablo está atado. Bueno, en Pedro dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos dicen amén? Yo no encuentro al diablo atado, porque, hermanos, el mundo va de mal en peor, y yo no creo que tampoco sea por la corrupción humana. Hay un ente, hermanos, que nos supera a todos nosotros, que se llama Satanás, que lleva a esta sociedad de mal en peor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si Satanás estuviera atado, todo el mundo conocería a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que me respondan, mis hermanos milenaristas, esta pregunta. Hermanos, si bien a nosotros los dispensacionalistas que creemos en el arrebatamiento antes de la gran tribulación nos dicen que es una novedad teológica porque surgió en el año 1800, en el siglo XIX, pero déjenme decirle que la iglesia durante 400 años no creyó en el amilenarismo hasta que surgió Agustín de Hipona. Yo les diría ahora, ¿cuál es la novedad teológica? Si la iglesia creía, hermanos, o tenía tintes de un arrebatamiento antes de la gran tribulación, ¿por qué nos dicen, hermanos, que somos una creencia o una novedad teológica cuando, hermanos, esto no puede seguir? Usted de aquí, ¿cuántos somos protestantes? ¿Cuántos son evangélicos? Yo soy protestante y soy evangélico. Bueno, hermanos, en el año 1500 se levanta un hombre llamado Martín Lutero y se le pone bravo a Roma y les dice: yo quiero tener un encuentro con el Papa y quiero hablar con él, porque la iglesia tomó este rumbo. Bueno, hermanos, para no hacerse las largas, la conclusión de la reforma protestante son 5 solas. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo Dios la gloria. Hermanos, los protestantes no partimos de un magisterio ni de una tradición para hacer teología. Nosotros partimos del principio de la sola escritura. Y todos mis hermanos que me digan que es una novedad teológica porque los padres de la iglesia, bueno, pues están aquí, hermanos, se están contradiciendo, porque ellos dicen que son sola escritura, y cuando se trata del dispensacionalismo, ahí se acabó la sola escritura. ¿Sí me estoy dando a entender?
Hermanos, nosotros no partimos de un magisterio ni de una tradición para hacer teología. Nosotros partimos de la sola escritura para tener un desarrollo escatológico. Y déjame decirte que el dispensacionalismo no es parte del magisterio ni de la tradición de la iglesia, sino es parte hermanos, de nuestra herencia protestante de la sola escritura. Y puede decir que el dispensacionalismo, que el arrebatamiento antes de la gran tribulación es parte de nuestra herencia protestante. Hermanos, antes se levantaba a alguien a predicar y a estar en contra de Roma y lo mataban y le cortaban la cabeza y lo llevaban a la hoguera. Pero ahora con la reforma protestante, hermanos, hay un libre examen de las escrituras y un examen que traza una línea hasta la historia de la iglesia. Y yo puedo decir: Señor, tú ven pronto. Yo creo que Cristo viene antes de la gran tribulación. Yo creo que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Hermanos, nosotros no somos católicos romanos, no hacemos teología como ellos, que se juntan un cónclave de ahí de los del magisterio, ¿verdad? Y el Papa dando el último sí. Nosotros no creemos eso, hermanos. Nosotros creemos que la Biblia se interpreta por sí misma, hermanos, y que en ella hay plenitud de vida y de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, cuando le digan: no, es que tú tienes una novedad teológica, dile: no, yo soy la escritura. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Hermanos, me puedo tardar más predicando este sermón y darle más datos, pero hermanos, lo que yo quiero que se lleve hoy, en este día, hermanos, es que el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación es inminente. Inminente. Enoc fue librado, hermanos, de la ira de Dios. Noé fue librado de la ira de Dios. Lot fue librado de la ira de Dios. ¿Cuánto más su iglesia no podemos ser librados de la ira venidera? ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el arrebatamiento es algo inminente para los que Dios ha escogido para salvación y vida eterna. No importa lo que esté pasando en el mundo, no importa que tan oscuro se vea el panorama geopolítico, somos la iglesia de Cristo. Y el Señor dijo que, hermanos, ni las puertas del Hades prevalecerían sobre su iglesia. ¿Cuánto más una gran tribulación? ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas. Señor, ven pronto por tu iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Con esto quiero concluir, hermanos. El apóstol Juan, después de ver todo el panorama escatológico, él dice, Apocalipsis 22:20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan responde: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Maranata, Cristo viene. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas al Señor en esta hermosa? Póngase de pie, hermanos, en esta tarde. ¿Por qué no levanta sus manos? Yo tengo una esperanza, hermanos. El apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica: no nos ha puesto Dios para ira. 3 veces lo responde, les dice Pablo a los de Tesalónica. Señor, te esperamos. Te esperamos pronto, Señor. Hermanos, el mundo va de mal en peor. Occidente está a punto de caer. Tengo una sobrina que ya lo vivimos dentro de la casa, muy allegado. Tengo una sobrinita que su mamá se divorció y se juntó con una mujer. Y ha decidido vivir con ella, con esa pareja. ¿Qué le espera de mi sobrina?
Hermanos, el mundo está a punto de pudrirse. Está a punto, hermanos, de acabarse esto. Pero hermanos, yo tengo una esperanza. Dice el Señor Jesucristo, ciertamente vengo en breve. ¿Por qué no tiene la actitud de Juan en esta hora? Amén, Señor. Sí, ven. Señor, el mundo está en un caos total.